dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De eso quiero predicar el día de hoy. Porque nos encontramos nosotros en un mundo muy complicado, en donde los pensamientos han llegado a causar tragedias. La manera de pensar ha provocado vida o ha provocado muerte. Y no solo muerte física, sino una muerte espiritual, muerte emocional, muerte moral. Que si no cuidamos lo que pensamos, nos matamos a nosotros mismos, nos suicidamos nosotros mismos. Podemos caminar y ver, andar vivos, pero en nuestro interior muerto. Y todo por los pensamientos. Entonces, quiero que presten atención a la enseñanza de hoy. No quiero ser psicólogo, yo no soy psicólogo. Tampoco quiero hablar de psicología, porque no fui llamado para eso. Pero debido a que somos personas pensantes, que usamos la mente, es necesario tener un poquito de conocimiento también acerca de eso. Los pensamientos para vivir o para morir. Mientras yo meditaba, hice dos anotaciones. Lo que pensamos es lo que somos, o como pensamos, así vivimos. Estas dos anotaciones hice mientras yo analizaba y mientras leía la escritura. Lo que pensamos es lo que somos. O como pensamos, así vivimos. Nuestros pensamientos afectan mucho a la manera en cómo vivimos. Y lo que está en nuestra mente y corazón es lo que reflejamos y es lo que somos. No podemos ser otra cosa sino más lo que pensamos. Nosotros pensamos tanto, a cada momento. Se dice que tenemos 60,000 pensamientos diarios. Ese es un cálculo general. 60,000 pensamientos diarios. Yo puedo tener más o menos. Algunos de ustedes pueden estar pensando más todavía y de repente como que se calienta la cabeza. ¿No le ha pasado? A mí me sale humo. Yo siento que me sale humo a veces de tanto que pensamos y no dejamos de pensar. Es algo espontáneo, natural de nosotros. Y dentro de esos pensamientos, 60,000 pensamientos que tenemos, en ese estudio dicen que el 80% son malos. El 80% de pensamientos son negativos. No malos en el aspecto de que yo estoy pensando hacer el mal, sino que son negativos hacia mi persona. Y el 20% son positivos. Evitar pensar no podemos, pero sí podemos controlar la manera en cómo pensamos. Porque si queremos controlar los pensamientos para controlar nuestra vida, comenzamos mal. No podemos controlar nuestros pensamientos para controlar cómo pensamos, cuánto pensamos para controlar nuestra vida, pero sí podemos controlar lo que pensamos. No sé si comprenden. Oye, el hermano, qué bueno que la enseñanza de hoy en la mañana tenía ese toque de yo me sentí identificado, me sentí, tiene que ver con lo que está preparado para la enseñanza de hoy. Acerca de la pregunta de la televisión y la respuesta del hermano, ¿cuán perjudicial puede ser la televisión por la información que de ahí se trae? ¿Cuánta información estamos llevándonos a nuestro interior? Información que muchas veces no nos están ayudando, sino solamente están perjudicando nuestra manera de vivir, porque nuestra mente se deja convencer por lo que viene, por lo que ve. Y el hermano hacía una referencia y yo la quiero tomar con todo el permiso.
Es que si el hermano decía, si en el canal X, al momento de dar la, ¿cómo le llaman esto? Información del clima. Le dicen que está a 40 horas y usted siente frío. Pero si en la primavera le dicen que está a 40, usted no siente frío, sino que dice, qué bonito que ya es primavera. Pero si en el invierno, entrando el invierno, le dice que la temperatura está baja, el cuerpo se mentaliza, o sea, uno lleva esa información a la mente y contamina todo el cuerpo de tal manera que empieza a sentir un frío donde no existe el frío. Ni siquiera ha salido, ya siente que tiene frío. Ya siente que el salir le va a hacer mal. Pero es una información que entró, que no ha comprobado, pero la mente es capaz de manipular todo eso y convertir algo positivo en negativo, de tal manera que el 80% de los 60,000 pensamientos o más o menos que podamos tener son negativos. Y así es como vivimos. Tengo aquí en listado algunos puntos importantes. Los términos pensamiento y pensar se refieren a los procesos cognitivos conscientes. O sea, los pensamientos son los procesos que nuestro cerebro, nuestra mente realiza dice, procesos cognitivos conscientes, o sea, de cosas que nosotros sabemos, que ya conocemos. Nuestra mente está pensando lo que ya sabemos. Ahorita usted está pensando un montón de cosas. Su mente no ha parado de pensar en lo que yo estoy predicando. Y si le digo hagamos un minuto de silencio, su mente va a empezar a trabajar más pensando, ¿y por qué quiere silencio? Otros podrán estar en su mente en otro lado, pero la mente constantemente trabaja. Y los procesos que realiza son de cosas que ya conocemos, que ya le llevamos al cerebro. Y pensamos cosas, también dice, en cosas que no conocemos. Lo que le llaman estimulación sensorial. Lo que entra a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro tacto. No conocemos, pero puede entrar información por los oídos. Por ejemplo, usted puede escuchar que hubo una tragedia, ni siquiera la ha visto, ni siquiera está ahí, pero la escuchó y entró a sus oídos. O sea, eso se llama estimulación sensorial, que va a provocar que su mente empiece a pensar en aquello que le entró por el oído. Y si es negativo, va a afectar su estado en el que se encuentra, sin siquiera estar presente. Entonces, y el proverbio dice, el proverbio 7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, según lo que pensamos nosotros, según cómo pensamos, así vivimos, así somos, así actuamos. Nuestros pensamientos juegan un papel muy importante en la manera en que nosotros hacemos las cosas, en cómo nosotros servimos a Dios. Juegan un papel muy importante. En la mañana, por ejemplo, los pensamientos están ahí para determinar qué hacer. Muy importante en nuestra vida. Quiero continuar un poquito más. Como ejemplo del pensamiento, en el pensamiento se forman los juicios, los razonamientos, la formación de conceptos, la resolución de problemas y la deliberación. Pero también se añade la idea, la memoria y la imaginación. Entonces, todo esto en nuestros pensamientos. Los procesos mentales son formas mediante las cuales nuestra mente almacena, elabora y traduce los datos que aportan nuestros sentidos para que puedan ser utilizados en el momento actual o en el momento futuro. De hecho, la mente se define como un conjunto de procesos mentales. Nuestra mente es un complejo, una compleja estación de trabajo. No existe.
las computadoras más sofisticadas no se comparan a lo que nuestra mente y corazón se están llevando. Es una conexión de procesos continuos que pueden cambiar nuestra manera de vivir. Muchos pueden estar tristes porque su mentalidad está así. Y van a seguir así hasta que cambien la manera de pensar. Hasta que le digan a esos pensamientos, hasta que ordenen y procesen todo eso y lo cambien por la alegría. Mi esposa y yo conocimos hace mucho tiempo a un joven, nieto de unos hermanos que nosotros conocemos. Cuando llegábamos a visitar a estos hermanos, el joven estaba tirado en su cama. No se levantaba ni a bañar, ni a comer, a nada. Tirado en su cama. Todo el día le llevaban comida y cuando podía se la comía. ¿Cómo llegó este joven a esa condición? ¿Qué lo llevó a no tener sentido de vida? A no pensar que había un día hermoso allá afuera. Había un sol, había una temperatura agradable como para dejar de estar encerrado y acostado y salir y calentarse y recibir vitamina del sol. ¿Qué es vitamina E? D, E. Bueno, alguna vitamina. ¿Qué lo llevó allá? En su mente había almacenado una información que lo tenía ahí. En la mente, los pensamientos se libran batallas todos los días. En la historia de la humanidad han habido tantas batallas, hermanos. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han habido batallas tremendas. Anoté una batalla llamada Stalingrado, entre la Unión Soviética y los países de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial. En esa batalla murieron 2 millones de personas. 2 millones de personas en una de las batallas, y hay más de 40, 60 batallas en la historia. Pero la batalla más difícil y una de las batallas que todos tienen es en los pensamientos. Todo el tiempo están batallando o estamos batallando. Todo el tiempo es una lucha, es una batalla constante en nosotros. ¿Sí o no? Todo el tiempo. Entre hacer o no hacer. Entre pararse o quedarse acostado. Entre hablar o callar. Entre ir a la iglesia o quedarse en casa. ¿Voy al trabajo o no voy? ¿Me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿Me pongo triste o me pongo alegre? ¿Lloro o río? ¿Me enojo o mantengo la paz? ¿Me vengo, o sea, de venganza? ¿O dejo o perdono? ¿Grito o me callo? Todo eso es una batalla constante en nosotros, y no es una sola, son miles de batallas que se llevan a cabo en nuestros pensamientos. Un anciano le dijo a su nieto, lo tengo notado: me siento como que si tuviera 2 lobos peleando en mi corazón. Uno de los 2 es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto le preguntó: abuelo, dime cuál de los 2 lobos ganará la pelea en tu corazón. Y el abuelo le contesta: aquel que yo alimente. Muchas veces nosotros somos arrastrados hacia la muerte
por nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos llevando a la muerte en nuestras propias vidas, porque estamos alimentando aquello que lo está provocando. Y muchos podemos ver por nuestra vida, salir de lo profundo del pozo en que a veces nos encontramos cuando alimentamos esos pensamientos. Porque todos tenemos batallas. Todos absolutamente. Y especialmente cuando se trata de venir a Dios. Es la batalla más grande. Es la batalla más grande. No hay otra batalla más grande que esa en nosotros, que es creer en Dios. Porque Dios no se ve. Entonces está en los dos lobos. Uno que está diciendo no lo hagas, no creas, no te esfuerces, no lo oigas, no le atiendas. Y el otro que está diciendo, mira, te conviene. Él te va a cambiar. Él te va a ayudar. Él es el que te va a sacar de eso en donde andas. Y está esa pelea diaria en nosotros. No es problema del pastor, no es problema del hermano. Muchos le echan la culpa a todo mundo, pero el culpable está dentro de nosotros. Y si lo alimentamos, ese va a ganar. ¿Por qué jóvenes se suicidan? Porque alimentaron el pensamiento de suicidio en ellos. Tenían soluciones. Habían respuestas, habían medios de escapatoria, pero alimentaron el suicidio y se mataron. No lo mató el problema, no lo mató la dificultad que lo llevó ahí, lo mató el alimentar esa idea. Muchos grandes siervos de Dios en la Escritura tuvieron problemas y luchas que nosotros jamás hemos tenido, a tal punto de ser amenazados a muerte. Pero ellos alimentaron aquello en que creían. Alimentaron su fe, su temor a Dios. Y eso les hizo ganar las batallas. Perdieron su cuerpo porque murieron, pero no perdieron la eternidad. ¿Por qué? Porque alimentaron aquello que sabían que tenía victoria. Entonces, esto es lo que yo quiero que hablemos hoy, hermanos, porque veo yo en los tiempos en los que Dios me permite vivir un problema muy serio en las personas, que se les ha quitado el derecho de decisión o han permitido que los medios externos manipulen la manera que Dios les dio de decidir. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos medios afuera que nos quieren controlar, que quieren determinar cómo vestir, cómo hablar, cómo vivir, qué comer, en qué carro andar, en qué casa tener, qué teléfono usar, qué compañía de teléfono tener, y nos envenenan con tanta información y propaganda que muchas veces solamente andan hablando uno mal del otro y los dos son iguales. Pero a nosotros nos están vendiendo la idea de que uno es mejor que el otro y los dos son la misma cosa. ¿Cierto? Y eso nos puede llegar a controlar. Y nos moldea la vida, una vida que no queremos tener, una vida la cual no queremos vivir.
nos saturan de trabajo, nos saturan de presión, nos ponen responsabilidades, porque saben las personas que si tiene alguna responsabilidad, va a trabajar más. Y nos convencen. Y se roban el tiempo que podemos dedicarlo a disfrutar para vivir. Muchos han venido a este país a esclavizarse. Aquí se ganan dólares. Yo no discuto eso. Pero esos dólares han arriesgado la felicidad de muchos, la libertad de muchos. El no poder apreciar y tomar tiempo para las cosas que valen la pena. ¿Y cuál es el resultado? Que mientras la persona esté en ese frasco, no va a disfrutar nada de lo que en ese frasco obtenga. Nada. Porque está ahí mismo. Ahí mismo lo gana, ahí mismo lo consume. Jesús fue una persona tan sabia que conocía el estilo de vida de los hombres pasados como de los hombres de esta actualidad. Y con palabras entendibles, sin meter escatología, decía: confórmense con lo que tienen. No se afanen porque habéis de vestir. No se afanen de la vida, porque la comida es más que el vestuario. Pero nosotros lo hacemos todo al revés. Todo al revés. Las cosas más felices para nosotros son las de menos importancia, porque pensamos que sin dinero no podemos ser felices. Y eso no es así. Eso no es así. Para ser felices necesitamos a Jesús. Pero hay que metérnoslo en la cabeza y cambiar esos pensamientos que ya nos han perjudicado y que nos metieron la idea de que money mueve el planeta. Esa es la crisis que se ve en la actualidad. Ese es el problema que vemos ahora, mis hermanos, de los cuales yo quiero advertirles. Yo quiero advertirles que la felicidad no se encuentra en tales cosas. ¿Qué dijo Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Para que nosotros hagamos eso, tenemos que reprogramar nuestra manera de pensar, porque ya nos programaron. Ya nos programaron al antojo de alguien. Y el que más gana es el que controla. ¿No han escuchado palabras? Yo les he dicho que cuando yo llegue a viejo, si no puedo ahora, me gustaría terminar mis días en el país donde nací, porque allá hay más libertad. Allá el día es más largo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad que no sé por qué, pero en los países de origen los días son más largos? Trabajamos y nos queda resto para visitarnos, para estar en casa, para ir, no sé, nos queda el resto del día. Aquí no. Pero es porque nos han programado así.
y nos hemos creído esa idea. Pero es tiempo de reprogramarnos, de cambiar esa mentalidad, porque si no vamos a vivir esclavos todo el tiempo, teniendo en Cristo la libertad. Acuérdese, todo lo material se va a quedar, todo lo material se va a quedar, absolutamente todo. ¿Y de quién será? Del que menos trabajó. Así lo dice la Escritura. Así Dios lo dice en su palabra. Por medio de Salomón. Que hay un mal en la tierra. Que ha visto que el hombre se afana y busca todo aquello, pero Dios no le da la potestad de disfrutarlo. Porque lo toman otros. Mas no hace aquel que agrada a Dios. El que agrada a Dios, Dios le da la potestad de disfrutar todo lo que puede hacer. Todo, sea poco o sea mucho. Así que aquellos que se esmeran y se esfuerzan y están dejando lo más importante, por un lado, vayan echándole el ojo al vecino, al familiar, no sé quién de todos ellos empieza a preguntar, como decía Jesús, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos decían, ¿quién seré yo? Entonces, uno de ustedes se va a quedar con mis cosas. ¿Seré yo? Pero aquel que ama a Dios va a disfrutar de todo lo que le venga a la mano. Pero es necesario, porque porque ¿cuál es su pensamiento, su corazón? Tal es él. A donde vamos dirigidos, eso somos. Vivimos para eso. Pensamos para eso. Nos esforzamos para eso. Porque eso es lo que está en nuestro pensamiento. Eso está en nosotros. Yo he dicho en una ocasión, yo no me veo dejando de servir a Dios. Yo no me veo ahí. Esa es mi manera de ver las cosas. Yo no me veo dejar sirviendo a Dios. Yo no consiento eso. Entonces trabajo en pro de aquello que es en lo que sí me veo. Y dejo de prestarle atención porque los pensamientos se convierten en peligrosos cuando les prestamos atención. Para eliminar de nosotros lo negativo es necesario dejar de prestarle atención y se va a eliminar. Pero mientras más atención le prestemos, mucho mayor relevancia va a tomar en nuestra vida y vamos a ser esclavos de eso. Por ejemplo, la falta de perdón en una persona. ¿En dónde está la batalla por no perdonar? En sus recuerdos, en su mente, en su memoria, en su corazón. Y mientras no alimente eso, o sea, si lo sigue alimentando con recuerdos, eso lo va a destruir y no va a perdonar jamás. Han habido casos en donde los hijos no perdonan a sus padres por algo, ya están en la tumba y son incapaces de perdonar. O personas que son tan orgullosas que viven de algún recuerdo, de algún pensamiento y están a punto de morir y se resisten a reconocer que existe Dios y que lo necesitan. ¿Y qué los lleva a la perdición? Su manera de pensar. Entonces, como usted actúe es porque así lo está pensando desde que se levanta. Se va a dormir pensando en eso y se va a despertar pensando en eso. ¿Por qué a algunos no les alcanza el tiempo? Porque no se levantan pensando en sus prioridades, sino que ahí van como como el juego de Mario Bros.
Ahí donde le va cayendo el honguito, ahí le van brincando, ping, 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 ping. Y si no hay honguito, le siguen. La vida no es así. La vida no es así. Dios no nos hizo para vivir ahí esperando brincar y brincar al momento que nos... No, 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 no. Uno tiene que fijarse planes y pedirle a Dios que lo ayude. Estas son mis prioridades, Padre eterno. Esto es lo primero para mí, Señor. Jesús lo dijo, se lo dijo a sus padres adoptivos, a su padre adoptivo y a su madre. Le dijo, ¿qué no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto ahorita no es tiempo de ir para allá, ahorita es tiempo de estar en estos asuntos. Así ya pensé en eso y estoy cumpliendo eso. Entonces, debemos de pensar en eso. ¿Cómo va lo del abuelo y el nieto? Siento que tengo dos lobos peleando dentro de mí, en mi corazón. ¿No siente eso usted? ¿Verdad que sí? 4 que tiene él, dice. Yo creo que lo alimentó tanto que tuvieron retoños y hay que eliminarlos. Todo el tiempo pasa eso con nosotros. Algunos no se han entregado a Dios porque han alimentado tanto la idea de que puede que no lo necesite, puede que sea un mito, puede que sea una mentira, o me da miedo. Es que si hago esto, han alimentado esa idea que es fantasiosa. Es que cuando yo me entregue al Señor va a ser cuando yo estoy bien decidido. Es una idea que han alimentado, que es una fantasía. Cuando yo esté listo, entonces voy a decirle sí a Dios. Es una farsa que se han alimentado tantos años las personas. Jamás el hombre estará preparado para creer en Dios. Jamás. Yo no lo estoy. Muchos de los hermanos que estamos acá, muchos de los creyentes no estaban listos. Jesús llamó a algunos remendando redes, otros trabajando de recaudadores de impuestos. Nadie estaba preparado. Pero a veces nos metemos en la idea de que cuando esté listo, cuando pase esto, cuando pase aquello, y no va a pasar porque es una idea alimentada por nosotros. Nosotros mismos la alimentamos y nosotros mismos tenemos el poder de que no suceda. Pedimos que hasta que pase eso, pero en nuestra mente estamos diciendo que no pase. Porque le tengo miedo a que pase eso que yo quiero que pase. Así que nosotros mismos lo convertimos en un imposible. Porque nuestra mente tiene el poder para hacer eso. ¿Sabía eso? Cuando los niños están bebés, si juntáramos a 100 niños de diferentes países, colores, y los lleváramos, ¿qué diría yo?, al ejército, ahí que se críen en el ejército, todos van a pelear por una causa y van a crecer con la mentalidad de soldados. Si esos 100 niños, a otros 100 niños los llevamos, ¿qué será? ¿A dónde quiere que los mandemos? Pongámoslo a la iglesia, a los pies de Cristo. Esos niños van a crecer llenos de eso, porque se les va a alimentar de eso. Aquellos van a crecer con la idea de defender a su país y morir por su país, porque fue alimentado de eso. El poder, la mente tiene tanto poder que Satanás la usa para destruirnos.
Si no, haga la prueba. Si no me cree, haga la prueba. Póngase a ver las noticias un momento. Y usted va a terminar creyendo noticias que están ahí que a veces son farsas. Escuché y vi una vez alguien comprobaba que cierto noticiero para alcanzar el rating, pues contrataron y pagaron a policías para que les volcaran un carro. E hicieron una escenografía de una cosa, un accidente terrible y estaban grabando y la gente caminando por allá como que sin nada. Era una escenografía y estaban reportando un terrible suceso. Mientras que alrededor todos caminaban como que sin nada, parejitas bien enamoradas. Nadie les estaba prestando atención a ese suceso. Pero eso al vidente, al visor o al televidente le impactaba y se preocupaba. Ay, ¿dónde fue? Y más si tiene parientes en el lugar donde lo menciona, se va a preocupar por sus parientes cuando todo fue una farsa. Yo le quiero poner un ejemplo porque el tiempo transcurre bíblico de lo que estoy hablando y quiero que vayamos a ver el libro de Números, capítulo número 13, porque puede que alguno se identifique con ellos y pueda darnos una lección el día de hoy. Números capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo os doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Váyase al 26 hasta el 33. Y anduvieron los príncipes y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información de ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que en verdad ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos, presta atención a esto, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Usted ya sabe la historia de cuando fueron a reconocer la tierra, cuando Moisés estaban a punto ya de entrar, fueron a reconocer la tierra para que supieran cómo era, y enviaron a 12 príncipes. O sea, quiere decir a los mejores, que fueron a reconocer la tierra. Después de 40 días trajeron el resultado a Moisés y encontraron que todo lo que se había dicho de esa tierra era verdad, absolutamente todo. Pero había un problema, que ellos vieron gigantes en aquella tierra y ciudades fortificadas, de tal manera que el último versículo que leímos dice que algunos dijeron: nosotros nos vemos, a nuestro parecer somos como langostas. La langosta no es aquel marisco que se sirve en un plato. No es ese tipo de langosta, es aquel insecto como saltamonte.
que devora las hojas. Pues así se vieron ellos ante los dueños de aquellas tierras. ¿Por qué le dije que preste atención en esto? Porque tal es el hombre en su corazón, tal es su pensamiento, el hombre en su corazón, tal es él. Y en realidad ellos tenían un corazón de langosta aún. Siempre se veían como langosta, solamente que faltaba la oportunidad. Tal vez alguno acá dirá, es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que me cuesta servir a Dios, me cuesta, siento que... Y mientras no cambie esa forma de pensar, va a estar estancado en el mismo lugar mirando que otros van pasando por el mismo lugar, pero van avanzando. No es culpa de nadie, es culpa suya. No es culpa de fulano, sultano. Él le pertenece a usted toda la culpa. Porque ellos se veían ante estas personas, esos 10, de 12, 10 se veían como langostas, mientras dos decían, vamos. ¿Por qué? Porque estos hombres tenían una memoria para recordar de dónde habían salido, qué había acontecido, cómo habían llegado hasta allá y quién los había sacado. ¿Quién los sacó? Dios. ¿Cómo los sacó? Con mano fuerte. ¿De dónde los sacó? De la potencia mundial de aquellas épocas. Si los sacó de una potencia mundial, ¿qué no serán esos cuantos pueblos? Pero era tanto el miedo en el corazón de las personas que no se atrevieron. ¿Y qué pasó después? El capítulo 14, váyase conmigo al 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloró y por qué gritó? ¿Por qué se lamentaron? Porque fueron contaminados. Acuérdense como los pensamientos. Algunos son por experiencias, otras son por una motivación sensorial que entró por los oídos. A ellos les metieron la negatividad por los oídos. Ellos no fueron, el pueblo no fue a reconocer la tierra. Fueron 10 personas y 2 de ellos dijeron, vamos, subamos porque sí podemos, somos más grandes que ellos, somos más fuertes, Dios está con nosotros, pero los otros 10 no podemos. Y la gente que se identificaba, la gente que tenía la misma manera de pensar, creyeron a los 10. Y normalmente es más gente negativa que positiva, ¿verdad? Por donde quiera que usted va, mucha gente es negativa. Inclusive algunos, ahí discúlpeme si ofendo a algún creyente, pero algunos creyentes son negativos. Y no debe ser así. No debe de ser así. No sé con quién platicaba acerca de las dificultades que uno vive. Y cómo ver las cosas, que cuando le avientan limones, que no me gusta, haga de esos limones limonada. En lugar de ponerse a llorar como estos hombres. Si le avientan piedras, hágase un muro. Porque depende de cómo veamos nosotros las cosas. Dios nos ayuda, pero si nosotros rechazamos, no hay más ayuda. Dios va a trabajar con nosotros conforme nosotros estemos dispuestos. Hay casos extraños, hay casos particulares en donde hay quienes no han estado dispuestos y Dios los insiste. Pero son casos especiales. Y yo sé que algunos dirán, yo también soy especial. Sí, pero el caso puede que no. Miren,
Josué y Caleb, los hombres de la historia, los que dijeron, vamos. Y los 10 otros que dijeron, no vamos porque allá hay gigantes, contaminaron. ¿Qué sucedió con esa historia? Dice la escritura que los que se acobardaron, los que creyeron a la palabra de los 10 hombres, los que se llenaron de esa mentalidad, de ese miedo, todos murieron. Porque Dios no les permitió avanzar, sino circular en el desierto 40 años conforme el tiempo de caminata o conforme el tiempo de reconocimiento de la tierra. Se dice que estaban a 2 semanas de camino a la tierra. O sea que en 2 semanas la poseían si hubieran creído a los 2. Pero como no, 40 años se la pasaron hasta que murió el último. ¿Se da una cuenta cómo puede el pensamiento hacer morir o vivir? No sé si alguno se identifique con esto. Y movamos, traspasemos esa historia hasta hoy. La tierra prometida es el cielo para nosotros hoy. Los 2 hombres positivos somos nosotros los que estamos insistiendo a que por favor crean a la palabra de Dios, que hay un cielo. Y usted es el pueblo. Usted determina qué creer. Alguien dijo, si hay infierno, o sea, si hay cielo, ¿quién me garantiza que haya cielo? Y si hay infierno, ¿quién me garantiza que hay infierno? Y una persona le responde, mira, nadie te garantiza, solamente debes de creer en Jesús. Pero hagamos un ejercicio. ¿Qué te parece si tú, que no crees en el cielo y no crees en el infierno, cuando te mueres resulta que sí hay? ¿Qué pierdes? Ahora bien, yo que creo que si hay un cielo y hay un infierno, cuando yo muera y llegue a aquel lugar y yo creo en Jesús y yo muera, ¿qué gano? En otras palabras, aquellos que se resisten a creer en Jesús y que no, que la historia del infierno es una fábula, que otro, que tantas historias que se han contado y que Jesús viene y que mi papá y que mi abuelo, y han alimentado esa idea. Cuando mueran y se den cuenta que existe, ¿qué van a perder? Todo. Pero si creen en Jesús y hacen las cosas bien y viven bien y mueren y se encuentran que no hay nada, ¿qué pierden? Nada. Si hay o no hay, el último beneficiado va a ser usted. Pero lo triste es para el que no crees que hay. Así que no alimente más la idea de las cosas que lo alejan de eso. Es que no puedo, es que aquí, es que allá, es que, eh, eh, eh. Todos están aquí. Aquí está todo. ¿Sabía eso? Aquí está todo. Si alimenta las cosas positivas, usted va a vivir bien. Nótalo en psicología.
porque hay algo más que hay que añadirle a esto, al pensamiento. Hay algo más importante que le voy a añadir. Quiero que vaya conmigo al capítulo 2 del primer libro de Corintios. Capítulo 2 del primer libro de Corintios, versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuevamente, dije 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sé que he estado hablando de la manera de pensar, del pensamiento de personas comunes y corrientes. Pero más allá del pensamiento de personas comunes y corrientes, aquellos que creen en Jesús, aquellos que ya dan el paso, que ya no siguen alimentando esa negatividad de que no, que la historia de Cristo, que la vida cristiana, no, aquellos que alimentaron la idea de que sí es real y que trabajan en pro de ello, tienen otra mentalidad. Se llama la mente de Cristo, la manera de pensar de Jesús. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, cuando una persona se enfoca en conocer más a Dios, tiene mejores resultados que una persona que no. El miércoles pasado estuvimos viendo la historia de Daniel, de cómo Daniel propuso en su corazón con aquellos 4 no comer de la comida del rey Nabucodonosor y prefirió en lugar de eso alimentarse de legumbres solamente y agua. En otras palabras, unos hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios. Al cabo de 10 días, los que fueron alimentados con lechuga, con legumbres, dice que su parecer era más robusto, se miraba mejor que los que comían de los manjares del rey. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando una persona tiene la mente de Cristo, las cosas le resultan mejor en las circunstancias más difíciles de la vida. Pero aquellas personas que no tienen esa mente de Cristo, ese conocimiento de Dios, fracasan en las cosas más simples de la vida. No sé si me cree, pero sé que es verdad. Pensemos en las historias bíblicas del pasado. José, vendido por sus hermanos a unos ismaelitas, y cómo prosperó en Egipto. Las circunstancias eran en contra, pero era un hombre que agradaba a Dios. ¿Quién más? ¿A quién más podríamos nosotros nombrar? Tenemos a Samuel, un niño que creció junto a un sacerdote y a hijos de ese sacerdote que se descarriaron y las circunstancias no eran buenas. Él pudo haberse mezclado con esos jóvenes y hacer las mañas y las costumbres que tenían, pero él fue diferente. Todo lo que hizo prosperó. Todo lo que nosotros hagamos teniendo el conocimiento de Dios, sirviendo a Dios, todo prospera. Usted no sabe cómo me ha prosperado Dios en mis manos. Si le contara toda mi historia, tal vez lo motivaría. Pero no necesito oír mi historia.
Porque mi historia se queda pequeña a las historias que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, la mente de Cristo. Y no solo la mente. Vayamos aquí a Corintios también, versículo 14 del capítulo 2. Y vamos al 14, 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Esto de lo espiritual, que según la Escritura dice que los que no son del Espíritu no las pueden entender, porque para él le son locura. No solamente es la mente, sino también es el espíritu. No solo es la manera de pensar, sino es la vida que uno tiene con Dios, que eso se llama espiritualidad. Yo puedo tener una mente positiva, pero si no tengo a Dios, tampoco me va a funcionar. Porque nuestros temas son espirituales. Usted está aquí no para escuchar una charla de psicología ni motivación psicológica. Yo sé que los motivé en algún punto hablando de la batalla del león y de los lobos, perdón. Pero hay algo más allá que pensar positivo, que es la condición espiritual que debemos de tener. Que es la que va a valer por sobre nuestros pensamientos. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él lo son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga y el juicio es un proceso mental. ¿En dónde se llevan los procesos de juicio? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí. Les voy a decir, esta hermosa flor roja resalta entre todas las amarillas. Usted juzgue lo que estoy diciendo. ¿Es cierto o no es cierto lo que dije? A ver, parece que algunos me están creyendo. Vuelvo a decir, esta flor roja resalta entre todas las flores amarillas. No hay ni rojas ni amarillas. Y usted lo que ocupó es de un razonamiento, de un juicio en su mente. Pues bien, la Escritura dice que el espiritual, el que no solamente trabaja con su mente, sino con el espíritu, le dice a su mente, le manda a dictar a su mente procesos racionales que vienen desde el espíritu para juzgarlas correctamente. ¿Entienden? ¿O no entienden? Es que nosotros que somos, los que somos hijos de Dios, y es algo que debe entender el que no es hijo de Dios, que tenemos otra naturaleza. Usted ve una persona aquí, pero en realidad hay dos personas aquí. Hay dos seres aquí. Hay un ser que come como usted come, pero hay otro ser que come ese alimento que este ser no come. Que toma no agua como yo tomo. Este es el ser humano. Y ese se llama ser espiritual. Esa naturaleza es la que me lleva a mí a hacer juicios más perfectos, más exactos que una persona que solamente tiene una naturaleza. Ahora sí comprende.
Una persona que no tiene que tiene una sola naturaleza, ve un conflicto, hablemos de trabajo, ve un conflicto entre compañeros de trabajo y lo ve y le dice, yo que tú ya lo hubiera denunciado o ya lo hubiera esperado allá afuera, y le doy una lección para que aprenda a respetar el hombre natural. Venganza. El hombre espiritual, si por ahí hay uno, le dice, ora por él. Él no conoce a Dios. Mira, es más, preséntale a Dios, háblale de Dios y él va a cambiar. Ese es el espiritual, el que ve lo mismo, pero su juicio es diferente, su proceso mental es diferente. ¿Por qué? Porque su proceso mental se conecta con su espíritu para darle un mejor resultado a las cosas. Por eso es que muchos batallan tomando decisiones correctas, y especialmente cuando de hacer cosas para Dios se trata. Porque solamente usan su razonamiento psicológico y no su espíritu. Pero cuando su espíritu ordena al proceso psicológico, las cosas marchan bien. Por ejemplo, un domingo en la mañana, es un ejemplo. Un domingo en la mañana están los dos lobos ahí peleándose, que no te vayas a la iglesia, que está frío allá afuera, y aquí en las chamarras está bien calientito. ¿Qué te vas a levantar? Mira, te tienes que bañar, te tienes que cambiar, y aquí, mira, aquí no tienes que hacer nada. Y el otro lobo le dice, levántate tú que te duermes y despiértate y léete a la iglesia. Mira, allá vas a edificar. Ese hombre espiritual. Entonces se encuentra la lucha de la carne y el espíritu. Esos son los dos lobos, la carne y el espíritu. Y cualquiera le va a dar la orden a la mente. Cualquiera de los dos va a alimentar su mente. Y su mente va a contaminar todo su cuerpo. Si alguien que está allá le dice, no me puedo levantar, aunque se pueda levantar, no se va a levantar. Pero si el espíritu le está ordenando, ¿sabes qué? Por tu bien, porque siento la necesidad. Así que te levantas porque te levantas. Y el espíritu le ordena a la mente. Y se levanta. Y claro, aquí estamos nosotros. Un ejemplo de eso. Porque tenemos que aprender a discernir las cosas del espíritu, los espirituales, los que tenemos la doble naturaleza. Y no dejarnos convencer por la simple naturaleza del ser humano, que para muchos les es perjudicial. Cuando no consultan con espíritu, sino solo con la carne. Pablo en ocasiones decía que el espíritu le prohibió moverse a ciertas áreas, aunque él quería. Pero el Espíritu Santo en su espíritu le decía sentir, no, ¿sabes qué? Para allá no te me vayas. Entonces, nosotros podemos evitar muchos problemas, morir o vivir, solo por eso. Y voy acabando, porque el tiempo merita. Vamos al segundo libro de Corintios ahora, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de voy a leer el 3 para que tenga sentido. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó la razón, cegó el proceso de pensar correctamente a algunas personas, a algunos. Por eso se ven en la actualidad gente, no, Dios no existe. Dios no existe, que si existiera haría esto y lo otro.
Entonces, esa demanda no tiene sentido. Esa demanda no tiene sentido. Y se comprobó con un ejemplo que yo miré hace un tiempo. Un señor está en la peluquería y el peluquero ahí, y el señor a quien le cortan el pelo es creyente y está evangelizando al que está cortando el pelo y le empieza a decir acerca de Cristo, y el peluquero le dice: Dios no existe. Mira, porque si existiera, no, ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta guerra? Y pues la persona que estaba ahí evangelizando se quedó sin palabras. ¿Y qué digo? Pues ya ni modo. Pensó que le ganó y salió de la peluquería. Cuando saliendo de la peluquería, miró un muchacho que estaba con un cabello así, mire. Ve que hay personas que tienen un cabello muy así, parecen hongos, como árboles frondosos. Lo miró y lo agarró y lo entró y lo entró con el peluquero. Le dice: los peluqueros tampoco existen. ¿Y yo qué soy? Le dice el peluquero. Bueno, si existieran, no hubieran hombres peludos como este. ¿Comprenden? Es que es una idea loca de una persona decir: Dios no existe, solo por el hecho de que le vaya mal a él en algo. Pero lo que pasa es que está cegado. Su entendimiento, su capacidad de razonar ha sido limitada por Satanás. Y esa persona ha alimentado tanto la idea que ahora ya se la cree. Dicen que el que dice una mentira muchas veces termina creyéndosela. Y eso es lo que nos enseñan. Dios la bendiga, hermano. Es lo que nos enseñan en las escuelas, en la sociedad, donde quiera. Dios no existe. Venimos del mono. Y mientras alimentamos esa idea, van a creer que vienen del mono. ¿Sí? Ya no se rasquen normal, rásquense así. Saquen aquellos que piensan así, saquen la cama de plumas que tiene y váyase y métase a una cueva o ahí donde habitan los monos, los orangutanes. Pero es que el enemigo ha cegado ese entendimiento. ¿Por qué? Porque los ha limitado a razonar. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Eso es lo que vemos en la actualidad. Personas que no razonan. ¿No se han dado cuenta? La juventud de ahora, no toda, pero la gran mayoría, tiene el razonamiento desviado. No razonan con cordura, con evidencia, con entendimiento, sino con una mentalidad equivocada. Y de ahí es que optan por vivir como bien les plazca y terminan en drogados, alcoholizados, orgías, discotecas, practicando tantas cosas que ellos mismos se han alimentado creyendo de que esa es la vida para la cual fueron criados. Y no es así. No es así. Ningún médico le va a recetar 1 gramo de heroína a un bebé para que se sane de un malestar. Nadie. O le va a decir: tómese una cucharita de vino tinto o una cucharita de algún licor. Dele al niño y va a ver cómo se sana. Ningún médico lo va a hacer. ¿Por qué? Porque dice la etiqueta: este producto es dañino para la salud. ¿Cierto? Pero hay quienes han alimentado la idea de que el cigarrillo me mantiene a temperatura mi cuerpo, ¿verdad? Y que el licor hace olvidar las penas. Y que las drogas me hacen andar en un mundo más feliz. No, esa es la tontera más grande que el enemigo les ha puesto. Y ellos han alimentado esa idea porque lo repiten y lo repiten. ¿Por qué haces eso? Porque me siento así. No, la verdad no te sientes así.
Deja de consumirlo y vas a ver cómo en verdad te sientes. No vas a tolerar el dolor, la reacción del cuerpo. Cuando un drogadicto es desintoxicado, esa persona sufre. ¿Por qué? Porque su cuerpo está entrando en la realidad. Y eso es sufrimiento. Por eso, hermanos, que hoy están aquí, que nos ven en la transmisión, los pensamientos nos pueden llevar a morir o a vivir. Y no es culpa de nadie, es culpa nuestra. Pero sobre todo, que nuestros pensamientos sean dominados por el espíritu que hay dentro de nosotros, el espíritu que Dios ha puesto, el cual el espíritu de Dios trata. Porque Dios no nos trata a la mente. Ningún siervo de Dios, Dios le va a hablar a la mente. Ni un siervo, Dios le va a hablar a su espíritu. No, que la mente es otro tema. Que Dios lo tiene, pero Dios habla a nuestro espíritu. Y de ahí ordenamos al resto del organismo hacer lo que tengamos que hacer. Cantamos, lloramos, nos arrodillamos, oramos, oímos palabra de Dios, porque es nuestro espíritu el que lo está deseando y le está ordenando a la mente. Yo sé que estás cansado, cuerpo, pero sujétate que no ha terminado el pastor. ¿Verdad? Bueno, voy terminando. Romanos 2:2, con eso termino. 12:2, perdón. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere ser una persona próspera, una persona que ante las adversidades sea fuerte, cambie la manera de pensar, renovándose en el conocimiento de Dios. Porque no hay nadie más en este mundo que sepa qué hacer con nosotros que no sea Dios. Si estamos llenos de Dios, somos dirigidos hacia el lugar correcto, a la hora correcta. Todo está completamente, dice, planificado. No es casualidad que esté ahí, que haga eso, que nada. Cuando uno se renueva en la mente, en el conocimiento de Dios. Pero si no, uno va a estar ahí como el ejemplo que decía del Mario Bros. Ping, ping, a donde la máquina ven, ping, ping, ahí va. Y nada más tiene 3 vidas. Aquí nada más tiene una oportunidad. O es hoy o nunca. O mueren o viven. No hay de otra. Vuelvo a leer. No os conforméis a este siglo. O sea, no conformar es así como me dicen, así lo hago. No. Razone. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Lo hago? ¿Le agrada a Dios? ¿No le agrada a Dios? ¿Qué pasa? Razone. No se conforme al estado que nos mandan. No. Razone, medite. Tenemos razonamiento. Yo soy de las personas que me gusta razonar todo. Todo y lo que no le encuentro razón lo investigo. Pero no hago nada más por hacerlo. No soy títere. ¿Dónde va la? No. Que la ola va para allá, yo voy en contra de la ola. En trabajos anteriores me han dicho que yo soy izquierdista, amarillista. Yo comprendo las áreas de trabajo, quienes trabajan, que cuando uno llega le enseñan a uno cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero si uno se conforma a eso, va a estar haciendo lo mismo, pudiéndolo hacerlo mejor y más cómodo. Recuerdo que una vez me pusieron a amarrar un pallet hace años y la persona lo amarraba para allá. Entonces yo lo miré y dije, ya tengo el concepto, la idea.
La idea es amarrar esto y asegurarlo con el plástico ya. Pues lo agarré y lo hice para el otro lado. No, brother, que no te enseñé así, que es para allá, mijo. Tú para el otro lado, tú izquierdista. Yo agarré para la izquierda y él para la derecha. Le digo, es que yo sí no me acomodo, yo me siento bien cómodo acá. Pero, brother, es que así no es. Yo no le hice caso, porque a mí quien iba a trabajar era yo. Y tuve el título de izquierdista, de amarillo. Está bien. Es que tengo razonamiento, tengo pensamiento, vivo. Y si hay que ir contra la corriente, hay que ir contra la corriente, porque debo renovarme. No me conformo a este siglo, a lo que me diga la Organización Mundial de la Salud. Ahí si me están viendo y quieren borrar el video de YouTube, que lo borren. Pero los gobiernos han implantado un sistema de control humano, utilizando las organizaciones de la salud, de un montón de cosas, que dicen que la leche es mala. ¿Va a creer que las verduras son malas? Que los huevos son malos. La Biblia dice que el pueblo de Israel se dirigía a tierras que fluían leche y miel. Y ahora me ven diciendo que no, hermanos, conocimiento de Dios. Bueno, voy acabando pues. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo más importante es agradar a Dios. Ya no alimente más a ese lobo violento que lo quiere destruir. Amén. Y sobre todo a ese lobo que le dice: no sirvas a Dios, no te levantes, no. Mátelo. Mátelo y con su piel haga un tapete y póngalo en la sala de su casa. Vamos a ponernos en pie y terminar el sermón del día de hoy. Padre bendito que está en los cielos. Muchas